Estamos en las estufas del Parque del Retiro. Esta estufa está dedicada al museíto de jardineros, que es la memoria viva de la profesión, la memoria viva de los jardineros de Madrid. Este es un testimonio y luego vamos a oír otros más, vamos a oír entrevistas de estos jardineros que van a hablar a continuación. Hemos tenido la suerte de contar con el testimonio de personas que han vivido por dentro la historia del jardín madrileño del siglo XX. Herederos de la tradición del oficio del siglo XVI, cuando empezamos a tener noticias del mismo, de los Gregorio de los Ríos, de los Martín de Fuentidueñas, de los Botelou ya en el siglo XIX. Algunos de ellos, investigadoras, jardineros, viveristas, diseñadores, nos ofrecen sus recuerdos. Yo he tenido la suerte de tener siempre un pequeño jardín en mi casa. Vivía en la colonia de la Cruz del Rayo, tantas colonias y tantas casitas modestas que hay alrededor de Madrid que tienen lo que yo llamo, y vosotros lo sabéis mejor que yo, el jardín tradicional madrileño, con una paleta muy restringida de plantas, pero todas muy bonitas, muy finas, porque el madrileño tiene una sensibilidad especial hacia las plantas. Yo creo que precisamente al estar en una tierra seca las apreciamos mejor. Y pues empecé regando y cuidando las pocas plantitas que tenía en el jardín. Leandro Silva era un excelente maestro. Yo voy a decir una cosa curiosa, no por lo que enseñaba, sino por lo que sugería. O sea, era capaz de suscitarte las ganas de salir de allí corriendo, de su clase o de su conferencia, para ir a buscar más información, más datos, porque te había despertado el gusanillo. Y yo creo que eso es lo mejor que puede hacer un profesor, porque el saber, no sé, las especies botánicas o tal, eso no lo consigues más que con la práctica, o sea, tocándolas, viéndolas, que es como se te quedan, y luego pues leyéndola en un libro. Y eso prácticamente lo puedes hacer tú solo, pero el despertarte el entusiasmo por saber más, o sea, el abrirte puertas, yo creo que es el verdadero trabajo de un buen profesor, el crearte inquietudes. Y eso Leandro lo sabía hacer perfectamente. Otra persona que me influyó mucho fue la hija de Winthuizen. Yo a Winthuizen no lo vi más que una vez, que era ya bastante mayor, pero con su hija, con Salud Winthuizen, sí estuve muchas horas. Se convirtió al fin en una magnífica amiga y una transmisora también de todo el entusiasmo y el buen saber que hay que reconocer en Winthuizen. Yo creo que para mí Winthuizen fue realmente el pionero, el que abrió las puertas del entusiasmo por los jardines en el sentido más amplio, no ya solo el jardín, sino el verde público, la labor social de la jardinería en una ciudad, el paisaje, los árboles, la formación, cómo se preocupó, el programa que Winthuizen dejó para la formación de un jardinero. Yo creo que no habría que retocarlo prácticamente para que siguiera sirviendo para las escuelas de jardinería de hoy.
Y por otro lado, se acometió la rehabilitación de los jardines de la Alameda de Osuna, o sea, el conocido vulgarmente como el Capricho. Para mí, uno de los jardines más bonitos de Madrid. No sé si es porque le tengo especial cariño, porque me he pasado muchas horas trabajando allí. Trabajo que surgió, podemos decir, de reivindicaciones populares y reivindicaciones de estamentos de la sociedad. Por un lado, la Sociedad de Amigos de la Alameda de Osuna, que aunque el principio, y por eso es mi interés en poder distinguir entre unos jardines y otros, aquellos que son jardines singulares, jardines que tienen un valor cultural, artístico, histórico, que los diferencia de cualquier parque público, esos jardines, que además, como en el caso de la Alameda de Osuna, estaban declarados bien de interés cultural, o sea, tenían una protección específica, no se pueden considerar nunca como un verde público. Los vecinos de la Alameda de Osuna tenían todo el derecho, en el plan especial que entonces se estaba haciendo, de exigir su correspondiente zona verde, porque el Jardín del Capricho nunca podría corresponder como tal zona verde a todos los servicios que una zona verde debe dar a un barrio. O sea, los jardines debían, los ciudadanos de la Alameda de Osuna debían tener su parque del Capricho restaurado y en buenas condiciones, y su parque público porque les correspondía por derecho. O sea que tengo 92 años bien servidos ya. Y me he dedicado siempre a la jardinería, y en fin, pero vamos, ya por que viene lo de la jardinería, en mí viene de familia antigua, porque mi bisabuelo y mi abuelo ya eran jardineros en Orihuela. En aquellos tiempos todos tocábamos todos los pitos. En aquellos tiempos no había tanto, hacíamos a lo mejor alguna labor hasta de floristería. Hacíamos labores de floristería y plantábamos un jardín y protectábamos un jardinito, poníamos nuestros esquejes, nuestros cultivos. Siempre hemos tenido un vivero, y en eso no puedo decir que sea una cosa mía exclusivamente. En eso todos los jardineros de aquellos tiempos hemos procedido de la misma manera. Todos hemos tocado todos los palillos y nos hemos ido defendiendo. Por eso en aquellos tiempos había que recurrir a los árboles rústicos, súper rústicos, como eran la acacia blanca, la sófora, las acacias triacantos, en fin, los árboles que entonces se usaban en la jardinería de Madrid. ¿Por qué? Pues porque no se les ponía un sistema de riego, y en verano, si se podía, iba alguien con un carro con agua y les echaba un poco de agua, pero no es tener un riego serio, que es lo que ha permitido que se hayan extendido una serie de especies ahora que antes no se usaban en jardinería. O sea, yo creo que vamos entrando en un estilo nuevo de la jardinería,
y en las mismas obras que se han hecho últimamente en el Manzanares, pues hay detalles de esos. Unos muros floridos, por ejemplo, eso antes pues no se hacía. Ahora se tiende a hacer unos muros floridos y unos jardines colgantes y unas cosas que, en fin, parece que se va entrando en unas ganas de novedad. No sé si es que soy excesivamente optimista, pero yo creo que no. Yo creo que es que Madrid está bastante bien servido de jardinería. Y eso se debe, pues, a lo largo del tiempo que ha habido siempre los árboles de alineación en Madrid. Todos los ayuntamientos, del color que hayan sido, han seguido manteniéndolos y plantando y manteniéndolos, y claro, pues tenemos muchos árboles, afortunadamente. Nací en un vivero, precisamente, en nuestro vivero, el vivero que teníamos en aquella época. Por eso yo creo que más jardinero ya no puede ser uno, por haber nacido en mi vivero, y además vivero que mi padre fue poco a poco equipando y que terminó sin un vergel, y en el que he pasado toda mi juventud, bueno, primero mi infancia y luego mi juventud, hasta que por desgracia tuvimos que venderlo. O sea, se puede decir que nuestros orígenes primitivos fueron la venta de flores. Vendíamos plantas pero no las cultivábamos. Entonces ya mi padre se fue haciendo hombre dentro de este negocio y ya empezó a pensar que aquello era poco y que había que ampliar ese negocio. Y entonces ya se compró el vivero este que he relatado, de Peñagrande. Se compró una tierra, era una tierra de huerta, porque allí había muchas huertas. A mí sobre todo es que me ha gustado tanto y amo tanto los jardines, las plantas, pues que no te voy a decir que yo haya nacido sabiendo, pero que parte, pues así fue. Bueno, luego tuve buenos profesionales, tuvimos un jardinero de estufas, pero que de él aprendí por lo que de estufa, lo poco que sé de estufas. La especialidad que hubo en mi casa era el cultivo de crisantemos en tiesto también. Este jardinero que yo he hablado, Santiago Simarro, jardinero que fue del Duque de Alba, pues fue el que implantó esto en casa. Y no sé si en casa del Duque de Alba o él lo hizo o no sé. El caso es que hacía unos crisantemos Turner, así de grandes, en 3 colores. En casa se vendían una parte de ellos en tiesto, en maceta, los llevábamos a Serrano, a las tiendas de la guerra de Sebastián, que resurgieron después de la guerra. Una de ellas se volvió a reconstruir y actualmente existe. Y bueno, ese cultivo pues era complicadillo, porque empezamos primero haciendo unas exhibiciones, no eran ni exposiciones, unas exhibiciones de interior, de plantas y unos están muy bien colocados y muy bien ornamentados, con buenas plantas, en los que intervinieron de 6 a 7 floristas, como he mencionado antes, Burguiñón, Sala, Espala, Pablo Rodríguez, que entonces tenía Flores Holanda, los Madroñales, Federico Laviña y yo mismo, no muchos más, que me perdone si algo me dejo, pero que fueron unas exposiciones que todo el mundo aún se acuerdan de ellas, mucha gente. Y ya en el 67 se pasó a la serie de ferias y en el Retiro, que fueron para mí las mejores que se realizaron. De la idea de la del Retiro, fueron, me parece, 68, 69, 70, 73, hasta el 77, lo menos, ¿no, Carlos? Se estuvieron haciendo ahí unas ferias fabulosas. Pero a mí me nombraron como montador o sea, el que iba a dar el callo, vamos, una palabra. Nos fuimos a Italia con todo aquello. El cónsul, al ver apear todo aquello, nos puso verdes, que decía que no. ¿Cómo nos atrevíamos a ir a Italia, ciudad de los monumentos y de las piedras y de todo esto, con aquel montón de basura, así? Me echó un jarro de agua fría, pero el día que llegó la feria,
El día de la exposición, de la inauguración, pasó el jurado y por donde, sin esperarlo, vamos, yo, lo más remoto que me podía imaginar, conseguimos el Gran Premio de Honor. Por primera vez era España que salía, y el Gran Premio de Honor, que es el premio supremo de las 5 grandes exposiciones estas. Ese es el mayor logro que yo recuerdo mío a nivel de ferias y exposiciones, porque además íbamos representando a España. Yo entré con don Cecilio Rodríguez, que era el director, o sea, el jefe de Parques y Jardines, que era jardinero perpetuo, nombrado por el caudillo. Don Cecilio Rodríguez mandaba más que el alcalde. Lo que yo te diga. Era un tío muy inteligente, tenía mucha pelota. Todas las mujeres de todos los jefes de Madrid, y yo creo que de todos los jefes de España, eran amigas de él. Y gánate a la mujer, verás cómo tiene el marido seguro. Tenía ahí una lista, ahí había una lista, larguísima. Tal día, el cumpleaños de la señora marquesa fulana de tal, calle tal, número tal. Ese día, el día del santo de la condesa, el santo del marido, tal. Hay un cesto de flores, un ramo de flores, pum, tío, cargado, pum, flores. Pum. ¡Ay, don Cecilio! ¿Cómo se acuerda de mi santo? Un ramo de flores. Éramos, mira, estaba fontanería, carpintería, albañilería, cerrajería, canteros. Había unos canteros extraordinarios. Y se hacía toda la cantería, toda la escalera que se hizo en el Parque del Oeste, desde la Rosaleda del Parque del Oeste hasta arriba, toda esa escalera la hicimos nosotros. Todo. Luego después estaba la serradora, teníamos un aparato de sierra, que todas las maderas del ayuntamiento venían aquí a los talleres y aquí se serraban, se hacían tablas y con esas tablas se hacían carretillas, carretones, se hacía de todo. Y la carpintería, toda la carpintería se hacía, aquí había unos carpinteros muy buenos, muy buenos. Toda la jardinería, todos los de los talleres, todas las estufas, todo se hacía con personal del departamento. Nosotros aprovechábamos todo hierro que venía y construíamos estufas. Entonces había una jardinería selecta, una jardinería preciosa. Se hacían unos adornos en Cibeles, en Colón, con sajina, con alternántera. Se hacían unos adornos, cosas maravillosas. Nunca he vuelto a ver una jardinería tan bonita como existía entonces con don Cecilio Rodríguez. Con don Ramón Ortiz ya empezó a cambiar. Y luego después, pues ahora ya ha cambiado como de la noche al día. Ya. La etiqueta, el etiquetado, eran un trozo de caña, la caña que conocemos, la autóctona, y luego otro trozo de caña más pequeño y se metía una en otra. Y dentro de la pequeña, un papel enrollado con el nombre vulgar y científico de cada línea de plantas. Y entonces se metía, eso duraba aproximadamente unos 3 años, luego esa se degradaba y había que cambiar la caña. Pero estaba ahí dentro, en la etiqueta, tú sacabas la caña, sacabas la etiqueta y la leías, te lo aprendías y volvías a meterlo y tal. En Vinca precisamente eran las praderas que había. Toda esta, por la Cuesta del Moyano, a un lado y a otro, que ahora está de césped, todo eso era Vinca. Y entonces había cuadros que tenían Vinca precisamente para sacar madres de allí. Y entonces esa Vinca era para constituir praderas de Vinca. Pero de césped, de gramíneas, había muy pocas praderas. Toda la parte de la montaña se quitaron los cuadros y se colocó, digamos, césped, praderas.
y después se fue avanzando, esa era la cuarta zona, se fue avanzando a la primera, y después me parece que ya más que queda esta de aquí, el bosque, ¿no? Que no hay césped, lo demás está todo ya con césped. Sí. Entonces, cuando fui a la Casa Campo, me encontré con otro vivero parecido al del Puerta de Hierro, que era el vivero de la Casa de Campo. Ese era el vivero, no era el vivero de Parques y Jardines, aunque Ricardo Casla ya lo asumió y dijo que ese lo llevaba a él. Pero antes de eso, el vivero ese había sido un recinto de la Casa Campo, para dejar troncas, dejar todo el ramaje, toda la basura de la Casa de Campo, y además pues también lo utilizaba para tener plantas para Casa de Campo, para lo que decía antes, para que no fuera al encargado pues no sé, de Puerta Hierro a decirle que necesito 3 árboles, que los tuviera él allí, que arrancara los árboles y los plantara, para que no existiera la burocracia esa de ir al jefe, que le firmara el papel, autorizarle que saque 3 plantas y tal, porque el encargado de allí dice, no, si te llevas una planta de aquí, me tienes que dar aquí un papel y tal del jefe de servicio. Y para que eso no sucediera, pues cada uno quería tener su viverito, digamos, particular, propio, no sé. Y bueno, yo creo que ahí, antes me preguntaba por los profesionales, ahí tú también lo sabes, que ahí estaba Doroteo León, era un buen profesional, venía de la zona agrícola, pero de regadío, y estaba Vicente, los Flores también, los hermanos Flores, era gente que, pues Caparrón, Felipe Vinuesa, es decir, había otros que no recuerdo ahora mismo, pero y luego después se incorporaron gente que no estaban ahí, pero que como había, digamos, una proporción alta de gente de esa, pues los otros tenían que adaptarse un poco a esa mayoría, y con lo cual también, aunque eran jóvenes, funcionaron bien. Y bueno, yo creo que también se hizo una buena labor. Ahí estuve hasta que pues me marché, pedí una excedencia voluntaria. Pues no teníamos ni ropa de trabajo, entonces no teníamos ningún día para librar, no teníamos prácticamente derechos y tal. Y ya en el año 70 aproximadamente hubo un grupo de jardineros que empezamos ahí inclusive a reivindicar cosas que, por ejemplo, los del ayuntamiento, los de las oficinas del ayuntamiento, pues disponían de cuando venía Semana Santa, pues le daban la semana completa, le ponían 3 días, Navidad algo así parecido, y a nosotros no. Entonces empezamos ahí a reivindicar eso con Herrero Palacio y tal, que por cierto la primera vez que le vimos nos dijo que no iba a echar del ayuntamiento y tal. Bueno, el caso es que al final empezamos a conseguir eso. Yo me llamo José Luis Húmera López, natural de Madrid, nacido en el 18 de noviembre de 1930. En la actualidad tengo 80 años. He nacido en los viveros de Puerta de Hierro. Y el primer vivero era de colonias municipales. Allí pues celebraban las cosas de fiestas de las colonias, que iban de todos los colegios. Allí pasaban pues un día o dos, mejor dicho, donde vivió don Cecilio y luego Ramón Ortiz, lo que es el edificio ese. Ahí había una escuela de pintura, el cual el director se llamaba Francisco Moreno. Ya el hombre estuvo allí, estuvo muy bien, tal. Cuando ya terminó la guerra, carretera y Manta, todos se marcharon, y entonces fue cuando ya el tal Mercadal le nombró a mi padre que se hiciese cargo del zoológico, con todas las cosas, Vino don Cecilio, entonces claro, se presentó a él, le dijo las cosas y tal.
y seguía él con el zoológico. Julián, pues también le veo bastante profesional, como aquí ha sido Benavente. Benavente ha sido la persona también muy profesional, porque le ha preocupado, ha estado siempre semillando y tal. Lo que veo ahora que yo eso no lo sabía, de que le he estado viendo a Julián poner hojitas de no sé qué, ahí en una cual yo estoy orgulloso de estar hablando de mi familia, de los viveros de la villa, de todo lo que hemos pasado allí, de las calamidades que hemos venido hasta llegar aquí. Hoy día estoy jubilado y soy feliz. Y encima sigo viniendo a Estufas, todo el mundo me atiende, ¿eh? Pues yo me llamo Ricardo Casla de Diego y tengo 69 años, recién cumplidos. Y bueno, yo soy Madrid en todo, o sea, me he desarrollado en todo. Mi familia, aunque de origen segoviano, pero afincados en Madrid desde mucho tiempo, y yo he nacido en Madrid, he estudiado en Madrid y desde un principio de mi actividad profesional pues he ejercido en el Ayuntamiento de Madrid, o sea que ha sido mi abuelo hacia los años 20, creo que fue el 20 o el 22, 1920, pues fundó un vivero y tienda de flores en la plaza de Roma, en la plaza de Manuel Becerra, que era entonces. Sí, yo recuerdo bastante la Quinta de Santa Teresa, que era el establecimiento que allí funcionaba, y ocupaba pues una extensión bastante grande. Daba la plaza Manuel Becerra, el Doctor Esquerdo, Marqués de Zafra por detrás, calle de Alcalá, Rufino Blanco, y luego me parece que al fondo está otra callecita que se llama Marqués de Mondéjar. Aquello era casi extrarradio. Allí era la plaza de Roma, la plaza de Manuel Becerra, era donde se despedían los duelos que iban a la Almudena, era el sitio. Y entonces, a partir de allí, pues se creó un foco de floristerías que se dedicaban mucho al tema del cementerio. O sea que allí mismo, en la Quinta Santa Teresa, había floristería también, aparte del vivero. Y luego pues a lo largo de toda la carretera del este, que se llamaba la avenida de Daroca, pues una serie de establecimientos que eran de familiares, muchos de tíos míos, ¿no? Yo, como digo, me incorporé en septiembre del 65, y entonces el equipo técnico de Parques y Jardines lo formaban no solamente el arquitecto director, un aparejador, Eduardo López Pérez, ya fallecido, José Luis Pitarromero y yo. Realmente yo aprendí, pues puedo decir que casi todo con José Luis Pitarromero, que era un gran profesional. Era un hombre que aparte de sus conocimientos y su titulación, pues era un buenísimo profesional. Y luego además, también aquí en el ayuntamiento, pues había una serie de personas, estaba muy singularizado, eran como pequeños reinos de taifas, ¿no? Los capataces generales. El manejo de la planta, el manejo de las tierras, a mí me dejaba asombrado. O sea, los primeros parques que nosotros hicimos hacían unos movimientos de tierra que no daban ganas de plantar nada más, porque aquello estaba tan bonito, tal como estaban las tierras moduladas, y era todo a base de eso, era artesanía pura, con mucho personal, se contaba con mucho personal entonces, y estos capataces generales por encima de todos, con mucha autoridad. Pues Juan López era el capataz de calles, estaba Bernardo García Fernández, que era el capataz general del Retiro, estaba en el Parque del Oeste Agustín Brís, en la Quinta del Berro era David Fernández, creo que era, luego
el capataz de los viveros de Puerta de Hierro, donde se hacía planta, en los viveros se hacía mucha planta, claro, un poco con los métodos de entonces. Ahora pues ha evolucionado mucho la viverística, pero la verdad es que aquí salía mucha planta. Pues Jesús Fernández, ese era el capataz general de la Puerta de Hierro. Todas estas personas incluso vivían dentro del... Aquí en estufas municipales era Macario Gil, el que entonces, cuando yo entré, estaba de capataz, y en la casa de campo un personaje que era José Basarrate, era el que manejaba toda la casa de campo, pero perfectamente. Es curioso, hay un tema que no tiene que ver mucho, pero no es directamente el cultivo ni el diseño y que para mí fue un poco un hito, que lo hice, y ahí está, es lo de la planta de compostaje de migas calientes. Creo que es una planta piloto, pionera, que es formidable, que es un sistema muy bueno, y además, pues eso, yo tuve la ocasión, la gran oportunidad por un lado, de que yo era un tema que me preocupaba y que estaba tratando de buscar una solución, y entonces pues encontramos la solución técnica, y al mismo tiempo coincidió con unas ayudas europeas económicas, que fue una cosa, parece que estaba predestinado. Bueno, yo lo aprendí como se aprende todo en nuestra vida, que es trabajando. Es decir, yo tengo unos estudios teóricos de ingeniero de montes, doctor ingeniero de montes exactamente, y en la carrera pues estudias botánica, estudias cuestiones de riegos, estudias cuestiones de hidráulica, estudias cuestiones de paisaje, pero lo que es la jardinería en el sentido de trabajar con jardines, pues por supuesto lo aprendí, como lo aprende todo el mundo, sobre el terreno, trabajando en jardines, con la suerte de que he trabajado pues probablemente en los mejores jardines de España, creo que sin ninguna duda. Bueno, yo creo que evidentemente yo debo mucho al anterior jefe de jardines de Patrimonio Nacional, a don Carlos Herranz, debo mucho al equipo de jardines que conocí en el Ayuntamiento de Madrid cuando yo todavía no trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid con don Santiago Romero. Debo muchísimo, creo que debo muchísimo a todos los jardineros mayores de todos los jardines por los que he pasado, pues tanto en La Granja, Aranjuez, El Escorial, El Retiro, pues todos los jardines históricos que he ido llevando a lo largo de mi trayectoria, y que me han enseñado el manejo desde el suelo y desde la relación directa con los trabajadores de jardines, que son en el fondo el alma del jardín y los que lo mantienen. O sea, yo creo que pues como el país y como todo, estamos mejor que hace 30 años, yo creo que es indudable que estamos mejor que hace 30 años, pero no todo ha sido mejor en esos 30 años. O sea, yo creo que, por ejemplo, ese amor al jardín hay gente que lo ha perdido. Hay muy buenos profesionales, pero también hay gente que lo ve como un oficio, que le da lo mismo estar de jardinero que de agricultor, que de obrero de la construcción, y eso desde luego redunda en contra del jardín. También sigue habiendo magníficos profesionales, hay mucho más dinero, hay mucha más concienciación social, es decir, la jardinería se valora mucho más por la gente, aunque no se entiende mucho más de jardinería que antes. No, desgraciadamente nuestro patrimonio está infravalorado, es decir, tenemos mucho mejor patrimonio del que creemos y del que sabemos. Entonces la gente no es consciente de la importancia inmensa que tiene la jardinería española a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces, desgraciadamente, a esa respuesta, a esa pregunta, digamos, teórica de si valoramos nuestros jardines, salvo honrosas excepciones, la respuesta es no. No se valora el inmenso potencial que tienen y no se valora toda la historia que encierran detrás. Yo creo que nos falta todavía muchísima cultura jardinera en este país, y es una pena porque es la mejor manera de disfrutar y más fácil que tenemos para disfrutar la naturaleza y para disfrutar de la belleza cerca de casa. Bueno, yo creo que lo importante es no dejarnos arrastrar por la crisis, no dejarnos arrastrar por esa sensación de que todo tiene que ser más barato y todo tiene que ser más económico. No es cierto, hay cosas que sí y hay cosas que no, hay cosas donde se debe ahorrar y hay cosas donde no se debe ahorrar. Yo creo que es importante no dejarnos llevar por la inmediatez, lo que decíamos antes, saber que tenemos un patrimonio cultural inmenso metido en nuestros jardines y no permitir que eso se pierda por ahorrar un poquito de agua o por ir a una jardinería en teoría más sostenible y que en realidad es simplemente pues más barata. Entonces lo sostenible no tiene por qué ser lo más barato, ni mucho menos, y lo sostenible a veces cuesta dinero, pero es que el que tiene una maravilla tiene que gastarse dinero. No se puede tener una casa maravillosa sin gastar un duro en mantenimiento. Pues igual no se pueden tener unos grandes jardines sin tener un dinero para mantenimiento. Entonces yo creo que es importante no dejarnos arrastrar por el pesimismo, saber
que lo que tenemos es una joya y que las joyas se cuidan y se mantienen. Y si hay que gastar dinero, se gasta. Pues yo, ya por mi edad, evidentemente mi comentario es evidente, ¿no? Es animar a los jóvenes. Es decir, necesitamos relevo. Hay gente maravillosa en este momento, tanto en las escuelas superiores o técnicas, como en la jardinería, como en la jardinería de a pie, en la jardinería de trabajador. Entonces, animarles a que sigan estudiando, animarles a que sigan enamorándose del jardín, animarles a que sigan luchando por una buena jardinería, en este caso pública, porque estamos en un jardín público, y si es privada, que tengan calidad también en la jardinería privada, pero lógicamente yo tiendo más a la jardinería pública, y de verdad animar a los jóvenes que vale la pena y que no creo que se hagan ricos en la jardinería, evidentemente yo no me lo he hecho, pero sí creo que van a disfrutar. Yo creo que lo importante en esta vida es ser feliz, es saber desarrollarte en tu trabajo, y pocos trabajos desarrollan a la persona como la jardinería. También había aspectos sociales, porque es algo que siempre me ha interesado mucho en la jardinería, es la situación de la gente que trabaja en la jardinería, de los profesionales, porque si hablamos de jardinería y no hablamos de las personas que trabajan en ella, pues quizás no tocamos toda la jardinería. Y la situación era muy complicada para los trabajadores en general de nuestro país. En ese tiempo eran tiempos muy difíciles en cuanto a condiciones de trabajo, nada parecido con lo que conocemos hoy, con ser muy difícil la situación actual, pero entonces era una situación en la que no había derechos de ningún tipo por los trabajadores, no había representación sindical, no había convenios, no había absolutamente nada, y la situación era muy precaria. En cuanto a eso era muy difícil, y fue una época que hubo que partir prácticamente de cero. Y en la actualidad la que estoy desempeñando pues también me satisface, me parece positiva, agente medioambiental en la dehesa de la Villa, y creo que es también una experiencia y un reto importante, porque además de las tareas normales de agente medioambiental, realizo tareas de conexión con las entidades ciudadanas, asociaciones de vecinos. Hay un movimiento vecinal importante en la zona que se implica en la reivindicación y en la conservación de esta zona verde, que ellos llaman de forma, creo, acertada, un bosque en la ciudad. Y bueno, eso es una faceta también positiva, creo yo, para los vecinos y para el ayuntamiento, en cuanto a esa conexión y a ese encauzamiento de esas reivindicaciones y de esas ansias de participar en la jardinería popular, que ojalá se pudiera dar en otras zonas de Madrid, porque considero que es muy positiva. Yo creo que tenemos futuro, cada época es distinta, las personas respondemos a las condiciones de la época que vivimos, y entonces hoy hay unas condiciones distintas. Por tanto, las personas que se han venido incorporando, y ojalá se sigan incorporando a la plantilla de parques del ayuntamiento, tienen unas características distintas a las de antes, pero simplemente distintas. No creo yo que sean peores, tampoco mejores, sino pueden seguir. Si siguen defendiendo la profesión, que se mantenga el servicio en el ayuntamiento, seguramente se puede mantener, igual que lo hemos mantenido los anteriores, los mayores, pero con esa condición. Es decir, nos interesa que esto se mantenga, para que puedan venir nuevas generaciones de jardineros y jardineras incorporándose, que no termine con nosotros y que esto tenga futuro. Comentaron un poco los talleres de aquí que eran del Departamento de Parques y Jardines. Tenían prácticamente todos los oficios. Estábamos aquí carpinteros, creo que éramos 9 o 10, según pintores eran también 6 o 8, albañiles también eran unos 8, me eran 4 cuadrillas, iban emparejados, los albañiles, canteros, había 3 canteros, electricistas también había 3, fontaneros, me parece que también había bastante, eran 8 fontaneros. ¿Qué más? Guardianeros 1 nada más, por desgracia. También vamos, el hombre, que solamente el ayudante, que estaba comentando, que sacaron la plaza y sacaron de ayudante y no sacaron de oficial. 2 cristaleros que estaban dentro con el resto de los fontaneros. Me parece que les sacaron de como la categoría de ayudante cristalero.
¿Qué más teníamos? Luego había que se dedicaban para hacer la leña en la sierra, para serrar los troncos, porque venían todos los troncos que se cortaban, lo mismo en el Parque del Retiro, que en la Casa de Campo, que en las calles, venía aquí todo. Toda la madera venía aquí y es con lo que trabajábamos. La inmensa mayoría, el 95% por lo menos de lo que se trabajaba en la propia madera de aquí. Entonces, te digo, tenía allí, me parece que eran 10 personas que con los troncos a mano subían los troncos a las cintas, o sea, no había carros como se había por en la calle, donde al privado, sino que a mano se subían a las cintas, que por cierto una de ellas la ha recuperado y la tienen ahí abajo, Javier, la tiene ahí puesta. Y entonces con unos palos se metía y se cerraban los troncos a las diferentes medidas, los que valían para trabajar y los que no para leña. Y se hacían unas pilas de leñas grandísimas ahí, que se llevaban o bien para aquí, para estufas, para las calderas, para colegios, recuerdo que venían camiones para las monjas, y se llevaban para diferentes sitios, vamos, se hacían, yo no sé la cantidad de toneladas de leña que se fabricaban. Y, ya te digo, para hacer nuestra herramienta de aquí, que se hacía pues las carretillas, carretones, rastros, todo, las herramientas, más luego los muebles, lo que es mobiliario, se hacían los armarios, lo que se llamaban taquillas para la gente, porque en los parques y en las calles había, que todavía siguen existiendo creo en algunas, unas cuevas subterráneas, que es donde trabajaba la gente, los jardineros, y ahí pues les hemos hecho lo mismo las taquillas, los armarios, que mesas, que las banquetas para sentarse o bancos, en fin, todo el mobiliario, las perchas, también las hacemos nosotros, para colgar la ropa. Eso, ya te digo, cuando yo entré aquí en el año 67, aquí habría trabajando en los talleres, no sé exactamente, pero 70 o 75 personas mínimo, ¿eh? Sobre la experiencia anterior, el oficio, la profesión siguen vivos. Un grupo de jardineros y jardineras representados aquí por la familia Espala, que llevan la tradición del oficio consigo desde hace 200 años. Y nos hablan de que el mundo globalizado ha llegado al jardín, uniendo lo tradicional y la vanguardia. La educación ambiental y el jardín con especies autóctonas, el paisajismo y la sensibilidad por el entorno, el control integrado de plagas y el respeto por el patrimonio. Mi bisabuelo, Alfonso Spala, vino de la región del Piamonte, en Italia, en 1882 aproximadamente. Él era hijo de un viverista del Valle del Po que se dedicaba a hacer planteles, tanto ornamentales como comestibles, y su padre le había enviado a estudiar a Francia, a la Escuela de Versalles, y en el año 1881-82 contactaron con él el cónsul de España en Turín, y él encontró un viverista alemán que estaba que se había instalado en el antiguo camino de Hortaleza, que entonces eran las afueras de Madrid, lo que es hoy la calle Lope de Hoyos. Este señor había sido contratado, se llamaba Carlos Achilles, y había sido contratado por el duque de Fernán Núñez en París aproximadamente 15 años antes. Era una persona con gran habilidad en jardinería y en horticultura, y en determinado momento trabajó para el duque de Fernán Núñez y como veía que este señor tenía muchas iniciativas, pues él le ayudó a montar un establecimiento, donde digo, en el camino de Hortaleza. Mi bisabuelo, Alfonso Spala, participó en numerosas exposiciones del siglo XIX, hasta la última, de 1890. Cuando en 1901 don Carlos Achilles fallece, la empresa ya pasa a nombre de los dos hermanos. Comenzaron a hacer muchos jardines en toda aquella zona de palacetes que había en la Castellana. Mi abuelo y su hermano, o sea, los hijos de Alfonso Spala y Lucía Lapuig, que era su mujer, mi bisabuelo los mandó a estudiar a diversos establecimientos, a estudiar y trabajar a diversos establecimientos europeos. Estuvieron en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y aproximadamente hacia 1908-1910 se incorporaron ya al negocio.
Mi abuelo se dedicó más al diseño de jardines y mi tío abuelo al cultivo de plantas. O sea que mi padre, después de haber estudiado marina, aproximadamente con 20 años, el año 46-47, tuvo que volver a Madrid a hacerse cargo del vivero porque su tío estaba enfermo, terminal, un cáncer, y se tuvo que venir para acá. Y bueno, pues digamos que con mi padre la empresa Espala vivió una segunda edad de oro. La primera edad de oro fue antes de la Guerra Civil, en los años de 1910 a 1930, y la segunda edad de oro pues fue entre los años 60 y 70. Hola, soy Ana Espala, tengo 51 años y se podría decir que yo nací en una maceta. Nosotros de pequeños me acuerdo que no estábamos haciendo nada en casa y mi madre siempre nos decía: se os va a torcer la boca, se os va a torcer la boca, venid a hacer algo. Y entonces nos llevaban a hacer y a hacer semilleros de plantas y repicar geranios y repicar petunias. Y quitar hierba. Y quitar hierba. Entonces jugábamos a trabajar en la jardinería, entonces es algo que lo hemos hecho siempre. Yo veo un gran futuro a la jardinería porque está muy unida al ser humano actualmente. Además es una cosa que está de moda. Ahora mismo en la jardinería, el paisajismo, el entorno es algo que está de moda. Cuando las cosas están de moda, pues bueno, pues se tiende. No hay nada más que ver la cantidad de calles con avenidas que aparecen en los pequeños pueblos. El orden que se lleva, o sea, estamos evolucionando a que esto sea una cosa que va a más. Familiarmente, pues yo no sé si alguno habremos conseguido, yo creo que sí, que yo tengo por ahí un sobrino que acabará dedicándose, y a lo mejor tu hija y a lo mejor alguna hija mía que no sé, no sabemos hasta qué cierto punto, todavía son jóvenes y la verdad es que a veces les hemos hartado mucho. Porque en casa las discusiones han sido sobre plantas desde que tenemos uso de razón, y con cónyuges y con niños estábamos discutiendo sobre plantas y sobre si habías visto este árbol o lo hermoso que era aquel otro, y a veces se levantaban y se iban porque les teníamos cansados. Entonces yo creo que es algo que les ha posado y que con el tiempo encontraremos que más de uno ha entrado en la tradición. ¿Sobre qué he dado clase? Pues sobre todo sobre viveros y sobre poda de árboles, que han sido mis dos especialidades. En el año 86 vino un americano que se llamaba Kenneth Allen al botánico a dar unos cursos, y yo entonces pues me apunté al curso. Fue mi primer contacto con la arboricultura, con la trepa de árboles, aprendí a trepar, y a partir de entonces bueno, pues fue meterme en ese mundo. Completamos aquí la formación en eso y en diversos cursos de arboricultura, y ha sido un poco también mi segundo trabajo, los viveros, la jardinería y también la especialidad de la trepa de árboles, que me ha dado muchas satisfacciones. Después de estar en el IMEFE durante una temporada, probé una posición como para oficial jardinero del Ayuntamiento de Madrid en el año 95, y desde entonces hasta el año 2001 he sido podador de trepa del Retiro. A partir de ahí me surgió la oportunidad de venir ya no como funcionario, tuve que pedirme una excedencia, al Jardín del Capricho como encargado, y desde entonces pues tengo el tremendo privilegio de estar trabajando aquí como encargado. Ahora mismo la formación en jardinería a nivel profesional, a nivel del jardinero, yo creo que no existe. Existe formación ocupacional de cursos que da el IMEFE, que es el Instituto Madrileño de Formación Empresarial, de Educación y Formación Empresarial, pero son cursos temporales, son cursos de una serie de horas y luego se acaba. Y los profesionales que han estado metidos en lo que es la formación, que yo creo que de una escuela lo más valioso son los formadores, esta gente que tiene experiencia ya en dar clase y que es buena formando, tiene tanta precariedad en el empleo porque no hay ninguna escuela estable. Solamente sale un curso, a ese curso sale una oferta de trabajo a quien se quiera presentar para impartir el curso, y al final pues eligen a uno o a otro. Quiere decir que el que imparte un curso no tiene ninguna continuidad ni ninguna solución de seguir trabajando en lo que es la formación. Hay muchos muy buenos formadores que al final han acabado de jardineros o de funcionarios, y entonces la gente que viene nueva no tiene la experiencia de los que se van.
Entonces hay mucha gente dando cursos pues que verdaderamente tienen muy poquita experiencia como formadores. Y no hay ningún centro estable donde se imparta la jardinería como profesión. Eso es una cosa, ahora mismo estamos viendo, mi hermana está estudiando paisajismo, que ya por fin es, digamos que es universitario, pero sin embargo no hay ninguna escuela oficial de jardinería. Y eso lo adolece el sector de una manera tremenda. Yo tengo muy buenos jardineros trabajando conmigo, pero no hay profesionales. Yo respecto al futuro, yo sí veo con ilusión tendencias que eso de jardinería cada vez con menos agua, eso de que la jardinería tenga cada vez más especies, porque hay que ver los viveros cada vez, cosas que eran rarísimas de encontrar antes, como cada vez son más normales. A mí eso sí me hace ilusión, me hace ver con el futuro con ilusión, y sobre todo la entrada de las plantas autóctonas en la jardinería. También me parece algo muy bonito, me parece un futuro por delante. Creo además que el aficionado de hace unos años no es el aficionado de ahora, cada vez hay aficionados que son auténticos eruditos, que vamos, como los aficionados ingleses que dicen, bueno, es que en Inglaterra un aficionado le puede dar sopas con a cualquier profesional.